A nuestro tema de hoy, preparen su corazón, por favor. Vamos a ver Hechos 14. Hechos 14 del 1 al 7. Vamos a ver Hechos 14 del 1 al 7. Hoy vamos a ver un título que se llama, ahí está, miren, Embajadores de Dios. Embajadores de Dios. Hechos 14 del 1 al 7. Hoy, miren, gracias a Dios, porque Dios nos ha provisto esta herramienta y ahí viene el tema, vienen los títulos, los subtítulos, perdón, el título y el subtítulo los tienen. Y ya con eso nos puede ayudar un poquito más a tener un entendimiento más claro. Entonces yo les invito a que anoten los puntos y lo que vamos a ir tratando, usted va a ir ubicando los puntos. ¿Vale? Entonces, Hechos 14 del 1 al 7, lo leo. ¿Ya estamos ahí? 14 del 1 al 7 dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo salido, huyeron a Listra y a Derbe, a ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Bueno, Dios sea glorificado a través de esta palabra, y quiero que veamos la importancia de este pasaje, que entendamos que Dios nos hizo embajadores de su reino. ¿Saben qué hace un embajador? Representa a un país, a un reino, representa. Y básicamente lo que hace es hablar en nombre de ese reino. Como él representa ese reino, va a hablar en nombre de ese reino. Entonces, aquí la palabra de Dios en el libro de Hechos 14:1 dice: aconteció que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, ¿y qué cosa hicieron? Hablaron. Porque un embajador, ¿qué cosa va a hacer? Va a hablar. Y la Biblia dice, por ejemplo, en el libro de 2 de Corintios 5:20 de Corintios dice, así que dice, escuchen bien, y está hablando en plural porque está abarcando a toda la iglesia, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué va a ser lo que vamos a hablar? Predicar el Evangelio para reconciliar a la gente con Dios. Como embajadores del reino, nosotros vamos a hablar en nombre de Dios, en nombre del Rey, para reconciliar la gente con Dios. Eso es lo que hace un embajador. Habla en nombre del reino que representa. Luego, quiero que regrese de Hechos 14, 1, y quiero que vean, cuando ellos hablaron, dice el versículo 1, dice, hablaron de tal manera, ¿sí estamos ahí? De tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Ese de tal manera, hermano, quiere decir con una seguridad, con una sabiduría, una gracia muy especial. Hablar no nada más por hablar, porque a veces hay gente que habla, pero habla tantas sandeces, tantas barbaries. No, estos hablaron de ese de tal manera. ¿Saben qué les recuerda ese de tal manera? De San Juan 3:16, ¿no? De tal manera, o sea, fue tan grande, fue tan admirable, a veces incomprensible, porque dice, de tal manera
tal manera habla el amor, la pasión que manifestaban, la seguridad con la que hablaron. Un embajador tiene que tener en cuenta eso, que tiene la autoridad al ser representante de un reino y tiene que hablar en nombre de ese reino. Bernabé y Saulo, Saulo y Bernabé, hablaron de tal manera como embajadores del reino que la gente se impactó tanto y creyó en Dios, en el rey de ese reino, que entregaron su vida a él. Y eso es lo que dice nuestro tema. Nosotros somos embajadores de Dios. De la misma manera que Saulo y Bernabé hablaban el evangelio, tú y yo tenemos que hablar el evangelio. Nunca se cohíba porque la persona que está usted frente a usted es una persona preparada intelectualmente. Porque la palabra tiene una singularidad, hermano, que si una persona ignorante para el mundo, pero temerosa de Dios, Dios le puede dar sabiduría para exponer la palabra con denuedo, con poder y con autoridad. Mire, quiero que vayan al libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, por favor. Los cambios o lo que vemos en la sociedad y que queremos que de alguna manera haya cambios, no los va a hacer una persona por su intelecto, porque se prepare y tenga doctorados o maestrías o licenciatura. Nosotros a veces creemos que la sociedad va a mejorar si se prepara intelectualmente. Yo le quiero decir, hay muchas personas que intelectualmente están vastamente preparados y sin embargo es de lo peorcito que hay en la sociedad. Te va a decir, ¿cómo? Sí. Porque si queremos cambios en la sociedad, no va a ser porque se prepare intelectualmente. Va a ser porque, hermano, la gente tema a Dios, porque la gente conozca de Dios. Este canto que entonábamos al final, quiero conocerle. Ese es realmente lo que puede hacer cambiar. No conocer acerca de Dios, conocer a Dios. ¿Por qué Pablo y Bernabé tenían tal convicción? Dice, de tal manera hablaron. Porque ellos conocían a Dios, no conocían acerca de Dios. En el libro de 2 de Timoteo 3:1 dice, Pablo le aconseja a Timoteo y dice, también debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos, ¿cómo? En otra versión dice tiempos difíciles, tiempos peligrosos. ¿Por qué serán tiempos peligrosos, hermano? Porque mire lo que dice, aunque haya gente preparada, gente económicamente bien posicionada, ¿sabe qué? Mire, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. ¿Sabe que a veces, muchas veces, el vasto conocimiento, la vasta economía, en vez de llevarnos a ser temerosos de Dios, porque nosotros decimos, si yo tuviera dinero, voy a buscar a Dios. Uy, como Dios no me dio la oportunidad de ir a una escuela para poder buscar a Dios. No. A veces esos son los obstáculos más grandes para buscar a Dios. Dice que a veces cuando se tiene enriquecimiento intelectual o económico, son lo que nos lleva a ser ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Pareciera que estamos hablando, esta Biblia fue escrita hace más de 2000 años. Pero pareciera que estamos hablando de lo que hoy estamos viviendo. Dice, sin afecto natural. ¿Sabe qué quiere decir eso de sin afecto natural? No aman, no aman porque son hombre o porque son mujer. Hay gente que es hombre y dice, es que yo me siento mujer. O hay mujeres que
solamente nombres, sino afectos naturales. Dice, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. No se espante que usted ve eso, porque, hermano, ¿sabe qué? Está escrito que iba a ser así. Y mire la responsabilidad que tenemos. No nos tenemos que espantar y decir, oye, ¿ahora qué voy a hacer? Y la iglesia, Dios nos puso para que seamos embajadores, para que hablemos en su nombre a esa gente. Por eso, como decía nuestra hermana, nuestro reto es ese, que no solamente vengamos y aprendamos, que aprendimos y cómo aplica en nuestra vida. Si somos embajadores, tenemos que hablar en el nombre de nuestro Rey, en el nombre de nuestro Dios. No escandalizándonos porque es que está terrible, ya no se puede predicar el Evangelio porque las autoridades están aprobando leyes. Pues hablemos, prediquemos el Evangelio. Paz. Saulo y Bernabé no se limitaron porque dijeron, uy, aquí, quién sabe qué lengua hablan, no somos de acá y nadie nos conoce, ¿quién nos va a abrir la puerta? No, ahí predicaron. Ahí hablaron, dice, de tal manera que la gente, ¿verdad que sí? Pequeño reto que tenemos nosotros. Porque a veces hablamos y la gente no nos cree. ¿Sabe por qué? Porque no anunciamos el Evangelio. Sí predicamos, pero no anunciamos el Evangelio. Miren lo que dice la palabra, dice, escuchen bien, regrese rápidamente a Hechos 14. Hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos, mas los judíos que no creyeron excitaron y corrompieron los ánimos de la gente. Ahora, yo quiero que vea usted, hermano, pues ya más atrás explicamos sobre lo que es anunciar y predicar. Cuando una persona del reino de Dios llega a un lugar, inmediatamente su conducta, su forma de vivir, su forma de vestir incluso, tiene que anunciar el Evangelio. Y ya cuando predica el Evangelio, ya cuando habla el Evangelio, la gente le cree. Pero hermano, si vamos igual que los del mundo y queremos hablar del Evangelio, pues bueno. Por eso dice, a mí me impactó muchísimo esto. De tal manera hablaron que creyó la gente. Nos hace falta eso, que hablemos de tal manera que la gente crea. Que no empiecen a contender, no, que la gente crea. Es más importante lo espiritual para la formación de la persona, de una familia, que lo intelectual. Y a veces nosotros no lo vemos así. Pensamos lo espiritual al final, no, yo voy a enfocarme a lo intelectual, a lo económico y ya al último, si me queda tiempo, hay lo espiritual. No, lo primero lo espiritual. Pablo le dice a Timoteo, regresa a 2 de Timoteo 3, por favor, quiero que regrese. 2 de Timoteo 3. Veamos, en ese mismo contexto, vemos el versículo 16. Hablar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Dice 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura, ¿qué cosa dice? Es inspirada por Dios. ¿Sabe qué quiere decir inspirada? Soplada por Dios. Y así como les dije, de tal manera, y rápidamente me agarraron esa vuelta y dice, usted sabe que cuando el hombre fue hecho, Dios ¿qué hizo cuando tenía ya la figura de barro? Sopló. Y el hombre recibió aliento de vida. ¿Sabes qué dice Hebreos 4:12? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Cada palabra que es de Dios y tú la recibes, estás recibiendo el soplo de Dios para que la vida de Dios entre en ti. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra de Dios
entra a nosotros. Y hermano, no es lo mismo que las palabras de un libro, de un libro cualquiera. La palabra de Dios, cuando tú la lees, Dios está soplando en ti para que entre esa vida de Él. ¿Y sabes qué? Hay cambios. A ver, el Salmo 19, dice, Salmo 19, 7. Escuchen bien esto, lo que dice. Porque hermano, usted puede leer muchos libros y usted puede ser un hombre rica o una persona ricamente intelectualmente. Sin embargo, no habrá cambios en su vida. Pero mire, la ley de Jehová es perfecta. La ley dice, hace algo que ningún otro libro hace. Ninguna de las palabras hace. Dice la palabra, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué cosa? El objetivo de soplar, de dar esa vida, cuando se expone la palabra, es que el alma tiene que cambiar, tiene que ser transformada. Por eso no es lo mismo exponer las palabras de un libro X que exponer la palabra de Dios. Cuando los discípulos, Saulo y Bernabé, hablaron la palabra. ¿Y qué es? Cuando hablaron la palabra, esa palabra que es de Dios convirtió el alma. Porque eso es lo que tiene la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz. Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Al humilde, dice en otra versión. Que hace sabio al sencillo, al humilde. No hay de qué jactarse, simplemente tú te pones en las manos de Dios, tengas preparación o no tengas, Dios te va a usar. Yo me sorprendo y de verdad se los quiero decir así con mucho bien. Conozco a un hermano que tiene sus limitaciones intelectuales. No es una persona que estudió nada. Sin embargo, yo te voy a decir, en medio de su sencillez y su temor a Dios, Dios la ha usado. No lo menosprecio, todo lo contrario, mi admiración para él. Y aquí dice muy claro, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿quién? Sencillo. Estés preparado o no estés preparado, lo único que tiene que haber en ti es sencillez, humildad. Y cuando tú eres humilde y dependes de Dios, Dios te puede usar. Dios te puede usar. Con embajadores, hablar en su nombre y saber que la gente se va a convertir. Porque no eres tú, es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Y cuando sale de tu boca esa palabra, Dios está soplando y está convirtiendo. Porque dice Hebreos 4:12, dice la palabra de Dios entra hasta partir el alma, los tuétanos, discierne aquello escondido, aquellos pensamientos que están ocultos, dice, discierne los pensamientos y las intenciones, no solamente lo bueno, las intenciones de Dios. Esa es la palabra de Dios. Qué privilegio que nosotros hablemos en nombre de Dios, que seamos embajadores de Dios, hermano. Porque no es tu palabra, es la palabra de Dios. Y esa palabra es viva y esa palabra es eficaz. Y esa es la palabra que va a hacer que se convierta el alma. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ser sencillos, ser humildes, para que Dios nos use. Mire, retomamos Hechos 13 y usted va a ver Hechos 14, Hechos 14. Dice que tanto judíos como griegos. Usted dirá, bueno, sí, judíos y griegos. ¿Sabe qué cosa eran los judíos? Eran los súper espirituales, eran los únicos que tenían al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe usted qué cosa era un griego? Eran los intelectuales más ricos que había. Por cultura era la gente preparada, docta. Los griegos, la cuna de la ciencia. Y los judíos, la cuna del cristianismo, del judaísmo. Sin embargo, Pablo y Bernabé llegan. Y no importa que sean lo que sean, ellos son embajadores del reino. Y ellos van a hablar de tal manera en nombre de Dios, hermano, que esas almas se convierten en Cristo.
Ustedes dirán, sí, pero era Saulo y Bernabé. Nosotros somos embajadores del reino. ¿No dice así la palabra? 1 Corintios 5:20 dice, así que somos. Escuchen bien, no dice a lo mejor, no. Somos. ¿Qué cosa dice? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y luego dice, como si Dios rogase por medio de, como si Dios rogase, como si Dios hablara a través de nosotros. Somos embajadores. Y dice, les rogamos, hay que hablar en nombre de Dios. Esa es nuestra misión, ser embajadores de Dios. Y hacerlo con tal pasión, como cuando Cristo dice, de tal manera amó Dios al mundo. Fue tan grande, es tan profundo. Así dice que los discípulos llegaron y hablaron de tal manera que se convirtieron judíos y griegos. También nosotros podemos hablar de tal manera. Lo que necesitamos es pasión, entrega, dedicación. Porque hermano, a veces dicen, no, pero eso fue sábado, fue en aquel, no. Entonces, ¿no eres embajador? Dios nos ha hecho embajadores de su reino. Nunca seremos avergonzados. Tenemos que creer en el nombre de Dios y nosotros, Dios nos va a respaldar, hermano. El hablar en su nombre es predicar el evangelio. Dice en el libro de 1 de Corintios capítulo 9 versículo 16, escuchen bien lo que dice 1 de Corintios 9, 16, por favor. Quiero que vean, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. Si anuncio, subraya la palabra anuncio. No está hablando de predicar, está hablando de si anuncio el evangelio. Habla de que con nuestra forma de vivir estamos anunciando el evangelio. La gente lo ve. Y luego dice, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí. Fíjense, está con signos de admiración, es una exclamación. Ay de mí si no anuncio el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Hermano, para eso estamos, para ser embajadores y anunciar el evangelio, predicar el evangelio. Vivimos en una generación a donde se nos va a demandar porque tenemos la oportunidad de conocer el evangelio. Mire, regresemos a 2 de Timoteo 3, veamos el versículo 5, 2 de Timoteo 3, 5, dice, escuche bien esto, porque Pablo le estaba diciendo a Timoteo que hay gente de todo tipo. Yo espero que no entremos en este grupito. Dice, tendrán apariencia de piedad. ¿Pero qué? O sea, tenemos la palabra, parece que sí somos, pero no somos. Porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia. Porque no predicamos, porque no hablamos. Sí estamos diciendo que creemos en Cristo, pero dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A eso nos evitan. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastrados con diversas concupiscencias. Esas siempre están, miren, sí, escuchen bien, esas siempre están. Lo que decía nuestra hermana, pareciera, como dice, pareciera que está fuera de él, sin embargo, siempre estamos aprendiendo en casa. ¿Qué hemos hecho de él? Siempre están aprendiendo, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento. Pero hay quienes tenemos ya 20 años de que, no predico porque yo estoy apenas pequeño, estoy niño, estoy aprendiendo. No, vamos a predicar la palabra, vamos a predicar. Dice el versículo 8, dice, y de la manera que versículo 9 dice, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Aquí viene algo bien importante. Pablo dice, todo eso hay quienes lo hacen, pero tú, escuchen bien, dice, pero tú, o sea, eso lo hay,
No, pero tú, dice. ¿Si estamos ahí? Pablo era directo, eso es personal. Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Ese pero. Hermano, yo espero que ustedes sean los peros de Córdoba. Todo el mundo vive y hace y sigue igual las corrientes, pero tú no. ¿Qué importa que los demás sean calumniadores, difamadores? Pero tú no. Dice, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. No hay gente que existe por existir, tienen un propósito. Pablo no era porque le gustaba viajar, tomarse la foto y andar ahí. No. Él tenía un propósito. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia. Y usted va a ver más adelante en Hechos 14, persecuciones. Porque sí, nos gusta la fama. Si usted viera, hoy que tuvimos la reunión de familia por el fallecimiento de mi padre, de mi suegro, yo le digo papá a mi suegro, le decía yo papá. Hermanos, es bonito hablar de la palabra, pero se levantan. Ahora, si tú quieres ser aprobado por todos, no digas nada y ahí estás, eres del montón. Por eso dice aquí, persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado, porque Dios es fiel. De todas me ha librado el Señor. Me gusta porque dice, y todo aquel que quiera, subraya la palabra, los que quieran. Y todo aquel que quiera, no es para todos, es el que quiere vivir piadosamente, va ¿a qué? Va a padecer persecución. Otros mucha gente, ¿por qué no me quieren? No te quieren porque eres diferente, porque eres de Cristo. Porque hablas de la palabra. Ahora quieres estar bien aprobado por Dios, no hables. Pero si tú eres un embajador, vas a hablar de la palabra de Dios. Dice, malos hombres. ¿Cómo dice qué van a hacer? Vean, dice, malos hombres, los engañadores, irán como de mal en peor. Engañando y siendo engañados. Y otra vez está la palabra. Así como en el versículo 10, el versículo 14 otra vez dice, pero tú. Es una inflexión de lo que dice, todo el mundo vive, todo el mundo hace. Hay quienes viven eso, pero tú no. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde ahí. A mí me fascina, hermanos, que los niños vengan, mira, el nene es inquieto ahí. No, yo les dije, por favor, no le llame la atención, no lo corrija, no le hable mal. En todo caso, bríndale amor. Bueno, no, tranquilos. Nosotros no apartamos a los niños, porque hermano, los niños tienen un claro entendimiento de que la palabra es tan profunda y tan sencilla que los niños la entienden. Hermano, imagínense, no está Tessa yo la veo pintando y la veo ahí con sus cosas que uno dice, en mi caso está poniendo la palabra. ¿Saben qué? Después confronta a sus papás y nos dice, pastor, yo le dije, porque el pastor nos enseñó. ¿Saben cuál fue la ventaja de Timoteo? Desde niño había conocido, desde la niñez había conocido las
hace sabio? ¿Quién es el que cambia? La palabra de Dios. Por eso, si hay algo que tenemos que hablar como embajadores, es la palabra de Dios. ¿Qué hacía Pablo y Bernabé? Hablaban de tal manera que la gente se convertía. Los niños se pueden ir creciendo en sabiduría y tenemos que dejarlo. Yo no me enojan, es más, quiero que los niños en Chocamán iba yo porque había muchísimos niños, decía yo no vengo por los adultos, yo vengo por los niños. Y se molestaban los hermanos, decían, siempre no les interesamos. No, pero es que la riqueza que están los niños, una generación que tenemos que improntar con la verdad, una generación que se tiene que levantar para seguir proclamando el Evangelio. Decía uno de mis maestros, dice, no pidamos a Dios que levante una nueva generación, pidamos que siga la siguiente generación. Porque cuando decimos Dios que levante una nueva generación, quiere decir, nosotros como generación no hemos cumplido. Pero cuando decimos se levanta la siguiente generación, quiere decir, estamos dejando un legado, no herencia, pero un legado sí. Hay quienes dejan herencia a sus hijos y nunca les dejan legados. No les dejan legados, valores. ¿De qué les sirve un hijo heredar un bien material tan vasto si no tiene un legado, no tiene valores? Al rato lo pierde. Por eso, hermanos, yo les invito a que trabajemos con los niños, invitámoslos. No hay mejor inversión que los niños. No voy a pensar que su hijo va a estar bien porque los lleve a divertirse. No, chicos. Lo primero es lo espiritual. Se pierde más rápido. Sí. Eso se pierde más rápido. Muchachos, desde temprano, desde ahorita ya empiecen a invertir en su bebé. Nada de que cuando ya esté grande lo va a entender, ahorita no. Desde el vientre de la madre tiene que ser formado un bebé. Timoteo dice desde la niñez, y que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden, ¿qué cosa? Las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio. No va a ser sabio su hijo porque lo mande a la mejor escuela, a la mejor universidad. No, sus hijos van a ser sabios porque conocen las Escrituras. Porque la Escritura, la palabra de Dios es viva. Cuando esa palabra escrita, esa palabra de letra, viene a usted, se hace carne. Entonces el verbo de Dios ha sido encarnado. Y es entonces cuando dice San Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Que la palabra escrita se haga rema, se haga carne en ti, y entonces verás la gloria de Dios en tu vida. Dígame, cuando menos. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos la gran responsabilidad como embajadores de hablar en su nombre. De hablar en su nombre. Ahora, pero esto, aunque es bueno y todo, pero le va a traer problemas. Mire, solamente que yo le puedo decir que cuando nosotros conocemos el propósito, porque Pablo y Bernabé se lo sabían, iba a crear problemas el hablar en nombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Ellos sabían lo que decía su maestro, padeció, hermanos. ¿Cómo dice Hebreos 12:2? A ver, ¿alguien recuerda cómo dice Hebreos 12:2? Dice, puesto los ojos en el 12:1, puesto los ojos en el autor y el consumador de la fe, el cual es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál dice? Con el gozo puesto delante de él, sufrió. Si estamos ahí, Hebreos 12:2, a ver que lo vean. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz.
El amor por la cruz genera pasión, hermano. El amor y la cruz, ya, amar y sufrir, genera pasión. Dice, menospreció el oprobio. O sea, el sufrimiento lo tuvo como que, no es nada, hombre. Menospreció, no le dio importancia. No, ay, si usted sufriera lo que yo sufrí. No. Esa es sin importancia, decía Jesús. Y se sentó a la fiesta. Porque todo el que se humilla a Dios lo. Pero no nos gusta humillar, no nos gusta pasar atropellos. Ahora nosotros tenemos que entender esto, que cuando hablemos en el nombre de Dios, te garantizo, vas a sufrir oprobio. Pero no le dé la importancia. En el segundo punto que tenemos ahí dice que ¿qué dice? Necesitamos persistencia. La persistencia. Miren, regrese al libro de Hechos 3, ya me casé con el 13, pero Hechos 14:3. Ya es tarde, va. 14, vamos rápido, voy a terminar. Voy a ir apenas segundos. ¿Vamos bien? Bueno, dice, escuchen bien, cuando vieron los problemas, dice que se quedaron ahí. ¿Cómo se llama eso? Persistir. No abandonaron lo que estaban haciendo. Dice, versículo 3 dice, por tanto se detuvieron ahí. ¿Cuánto? ¿Cómo se llama eso? Persistencia. No importa que se levante, por lo que hablé, que se levante persecución, no importa. Dice ahí que ellos se detuvieron mucho tiempo hablando con denuedos, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Wow, nosotros queremos las señales y prodigios, nos hace falta persistir. Ahora, ¿va a haber persecución? Sí. Mire, le dijo Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová mi Dios, estoy contigo donde quiera que vayas. Ya Dios nos asegura, hermano, pero a veces nos duele mucho y nos asombramos cuando la oposición y donde tienes que persistir es en la familia. Porque miren, Jesús nos garantiza en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37. Yo quiero que vean ustedes Mateo 10, 34. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Pero tú hablas en el nombre de Dios, ¡ay! Se van a salvar. Yo me emocioné cuando me convertí a Cristo. Se los he testificado. Conocí de Jesucristo a Villahermosa y leí la Biblia y veía yo Apocalipsis y decía yo, Padre, por favor, permíteme que le voy a predicar el evangelio a mi familia. Yo no quiero que se queden a la gran tribulación, yo no quiero que padezcan eso. Y lloraba yo. Lloraba y le decía, Señor, permíteme, mira a mi papá, por favor, le voy a predicar a papá. Y como cuando llegué acá a Córdoba, lo primero que hice, fui a ver a mi papá, estaba con mis hermanos. Me acuerdo mucho que me dijo mi papá, y ahí de la puerta para afuera de tu vida lo que quieras, aquí en mi casa no vengas a hablarme de eso. Y yo pensé que me iba a recibir con los brazos abiertos y decir, ¡ay, hijo, qué lindo, qué hermoso, qué bueno! No. Entonces, dice aquí, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán, ¿qué cosa? ¿Quiénes serán sus enemigos? Los preparo para que en este año que vamos a iniciar y que vamos a estar hablando de la palabra y predicando de la palabra y que la gente se va a convertir, no vayan a pensar que te van a aplaudir, te van a decir, ¡ay, qué bueno! ¿Quiénes van a ser tus enemigos? Los de la casa.
José, Dios tenía un propósito enorme con él. ¿Saben quiénes fueron sus enemigos? Sus hermanos. Moisés, Dios tenía desde su concepción, fue para ser el libertador de Egipto. Tuvo el sistema de este mundo en contra de él. Faraón, todo el gobierno de este mundo estuvo en contra de él. Jesús, uno puede decir, no, pero es que Jesús todo el mundo lo ama. No, sus hermanos lo envidiaban, los religiosos lo atacaban. Tú y yo, ¿quién cree que somos? Somos embajadores, hablamos en el nombre de Dios, Dios es fiel, nos va a respaldar, pero de que va a haber contrario a nosotros, olvídese, va a haber mucho. Y espere que los de su propia casa. Así dice así, le dice: el que ama padre, madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue, y me sigue, y sigue en pos de mí, perdón, no es digno de mí. Esto, Saulo y Bernabé lo tenían claro, hermano. Sabían que había problemas. Hay que persistir, hay que confiar en Dios, hay que mantener firme nuestro fe. Esto va a causar divisiones. Regrese a Hechos, por favor. Hechos 4, Hechos 14. El del versículo 4 y 5 dice: la gente de la ciudad estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba la gente de la ciudad? Estaba dividida. Estaba dividida. ¿Verdad que sí? Cuando usted persiste en su fe, va a crear divisiones. Decía allá en Chocamán, decía un hermano, decía: todo estaba tan bonito, hermano. Esta mujer, hablando de Diana, que había llevado el evangelio a su familia, esta mujer que vino pues a lo que era del evangelio, y ahora ya somos dos familias. Somos la familia de los aleluyas y somos la familia de los católicos. Pues sí, dice que la gente de la ciudad estaba como dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron para enfrentarlos y apedrearlos. Uno dice: no, yo no quiero esto. Entonces no te pintes como embajador. Mejor, como le dijo Pablo a Timoteo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de. Bueno, porque va a haber no solamente división, sino va a haber persecución. ¿Qué cosa va a haber? Persecución. Y es entonces, escuche bien esto, es entonces cuando dijo Jesús en Mateo 10, por favor vamos a Mateo 10, es entonces cuando tenemos 10, 16, pero Mateo 10, 16, quiero que vean, dice: he aquí yo os envío, dice Jesús, he aquí yo os envío en medio de lobos. Sed pues, ¿cómo dice? Prudentes como serpientes y sencillos como. Mire, eso fue lo que hizo Bernabé y Saulo. Se levantó, se dividió la ciudad, los gobernantes mueven a la gente, a los gentiles, y vamos a pelearlos. No nos enfrentaron. Fueron prudentes y sencillos. Prudentes. ¿Sabe usted qué cosa es esa? La serpiente, sobre todo las víboras, están ahí en un lugar y hacen su cascabel. Pero no la primera se va a lanzar a atacarte. No. De hecho, por eso chilla, porque no quiere. No, está tranquila, bien prudente. Ya que si lo vas a atacar, entonces se lanza a atacar. Pero mientras, no te ataca. La serpiente no te ataca. Sencillo como palomas. Humilde. No alardemos, no andamos ahí con de soberbia. No. Seamos prudentes. Mire, vaya al libro de Proverbios, por favor. Proverbios 22:3. Escuchen bien lo que dice. Porque cuando venga la persecución,
persecución, usted tiene que recordar esto. Tiene que ser prudente, sencillo. Y luego dice aquí, el Proverbio 22:3 dice, el avisado ve el mal. ¿Qué cosa hace? El avisado ve el mal. Porque, hermano, cuando Bernabé y Saulo vieron el mal que se estaba levantando en la ciudad, no agarraron y enfrentaron, no, se escondieron. Dice ahí la palabra, dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben él. Hay quienes dicen, no pasa nada, ¿qué digan? Los simples, esos que dicen que no pasa nada, pagan las consecuencias. Seamos sabios, seamos prudentes, seamos sencillos. Eso que hizo Saulo y Bernabé levantó alboroto, división, persecución, querían apedrearlo. Bueno, dijeron, vamos a enfrentarnos. No, ¿sabe qué? Dice, regrese a Hechos 14, y dice, versículo 6, dice, habiéndolo sabido, huyeron. Dice, que cobarde. No, es que el avisado se esconde, el simple dice, bueno, no pasa nada, y al rato se muere, lo matan, por simple. Entonces dice aquí, tenemos que ser muy claros, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades, a Licaonia, dice, y toda la región se engrumecía. ¿Pero qué hicieron? Y seguían predicando, no se escondieron para decir, no, ya no vamos a hablar, no, se fueron a otro lugar y siguieron predicando, porque ellos son embajadores, porque ellos tienen que hablar en nombre de Dios. Hermano, eso es lo que tenemos que hacer. Si bien es cierto, van a levantar persecución, no vamos a enfrentar, no, vamos a ser sabios, vamos a ser humildes, vamos a hacer lo que hizo Bernabé. Se fueron a otro lugar, pero a seguir hablando de la palabra. Amén. ¿Sí entendieron o no entendieron? Ok. Entonces tú, regresamos a ver en el libro de 2 Timoteo, ya vamos a terminar, no se me desanime, ya vamos a terminar, pobrecillas, están aguantando eso. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante del Dios del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. Te encarezco. No importa que sean malos siempre, porque el capítulo 3 ya lo leímos. 2 Timoteo 4, 1, el versículo 2. Te encarezco que ¿qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en toda paciencia y doctrina. Hazlo. Te exhorto a que lo hagas, hermano. Versículo 5, por favor, véngase al versículo 5. Pero tú, porque habla de la gente mala, pero luego dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Todos tenemos algo que servir en Dios. Ministerio, la palabra ministerio y servicio. Cumple tu servicio a Dios. Predica. No puedes decir, ay, que yo no tengo ministerio. No, sí, como embajador de Dios tiene el ministerio de hablar en nombre de Dios. Ese es tu servicio a Dios. No podemos pasar años y años y seguir teniendo los mismos y como que decoramos bonito el lugar. No. Tenemos que nosotros ser un instrumento en las manos de Dios para que otros se salven. El objetivo del Evangelio es la salvación. Nos hizo embajadores para que hablemos de su nombre, para que la gente se convierta y se salve. El Evangelio, ese es su propósito. Salvación, redención, justificación, santificación. Eso es lo que trae el Evangelio. Transformación. Así que yo les invito a que lo hagamos. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie y leemos Primera de Pedro. Ya vamos pero leemos Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
somos renacidos ¿de qué? De simiente incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra.